Paredes Cris, Sharon Michelle y yo, Mendoza Hernández Maya Gabriela. Pues también. Bueno, la presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de un vaso en forma perpendicular y que va a determinar una distensión de la pared del vaso. Es decir, que mide la fuerza ejercida por la sangre contra la unidad de la superficie de la pared del vaso. La presión arterial incluye dos mediciones, que es la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, que va a ser el momento de la presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre dos latidos, y va a ser el momento de la presión mínima. Y bueno, primero se va a registrar la presión sistólica y luego se va a registrar la presión diastólica. También la presión va a aumentar y disminuir conforme el corazón va a pasar por la sístole y por la diástole. Y esto se va a medir en unidades de milímetros de mercurio. También el mantenimiento de la presión dentro de un rango estrecho de niveles fisiológicos es fundamental para que se dé un flujo sanguíneo en todos los órganos, ya que cuando la presión arterial es demasiado baja o demasiado alta, indica una anormalidad en el sistema cardiovascular. Entonces, si la presión cae debajo de ciertos valores, la sangre que regresa no podría vencer la gravedad y el flujo sanguíneo, y pues el oxígeno no llega en forma adecuada, y pues el paciente puede sufrir mareos o puede llegar a perder la conciencia. Y por el contrario, si la presión arterial presenta elevación crónica, pues en áreas de debilidad vascular puede provocar una ruptura de vasos y pues incluso puede causar hemorragias dentro del tejido. Y bueno, como ya se había mencionado, a medida que la sangre recorre el sistema circulatorio, la presión sanguínea cae en forma progresiva hasta cero. La siguiente, por favor. Bueno, nada más aquí hay que aclarar algo. La circulación sanguínea dices que cae hasta cero. ¿En qué parte va a caer hasta cero la presión? Pues es que va por órganos y digamos al final es donde cae hasta cero. De hecho, no es cierto, porque si llegara hasta cero, imagínate que no hay presión. Recuerda que el gradiente de presión es la fuerza que va a estar empujando lo que es la sangre para que esté avanzando. ¿Ok? Y la sangre como tal, la presión de la sangre que va a ejercer sobre las paredes de los vasos, pues sería eso, presión sanguínea, ¿vale? Ahora, se le llama la presión arterial a esa fuerza que está empujando la sangre, y también vamos a sumar esa presión sanguínea. Entonces, no va a caer a cero. De hecho, nosotros podríamos ver lo que es el gradiente de presión. ¿Qué habíamos dicho que es el gradiente de presión? La influencia de presiones entre dos puntos. Ok, entonces aquí el gradiente de presión tendría que ser entre la aorta y ¿quién más? Aurícula derecha, ¿no? Ahí tendríamos que ver cuál es la presión que va a estar empujando la sangre, y sabemos que la aorta lleva hasta una presión de 120 milímetros de mercurio, y en la aurícula derecha, pues bueno, va a variar. Vamos a ponerle que en promedio son 5 milímetros de mercurio. Vamos a poner lo máximo, vamos a ponerle que serían 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería el gradiente de presión que vamos a tener? De acuerdo a esto, tendría que ser de 100 milímetros de mercurio.
Entonces, había un gradiente de presión que está empujando desde lo que es la aorta hacia la aurícula derecha 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, sabemos que en la circulación venosa la presión no es de 100 milímetros de mercurio. De hecho, la presión que llega a alcanzar lo que es el retorno venoso, vamos a decir que cuando llega a la aurícula derecha, en promedio va a ser 8 milímetros de mercurio. Entonces, si se dan cuenta, pues no coincide esto. ¿Y esto por qué es? Pues por las características histológicas que tienen las venas y las arterias. Recuerden que las venas son vasos de capacitancias y es un sistema de baja presión. No puede soportar esta presión tan elevada. Por eso vamos a encontrar que la presión venosa es mucho menor que la presión arterial. Y ya vimos que las características histológicas de sus paredes pues son paredes muy delgadas comparado con lo que son las arterias. No pueden soportar esa presión, ¿vale? Entonces, eso ahorita lo vamos a ver en la circulación venosa propiamente. ¿Hasta aquí quedó claro? Entonces, la circulación no va a caer hasta cero propiamente. Ya vamos a ver que hay otros sistemas que van a mantener una presión a nivel de las venas, que es aproximadamente de 8 milímetros de mercurio. Entonces, como estamos viendo lo que es el sistema arterial de la aorta, y el sistema arterial va de la aorta hasta las meta, vamos a ponerles que son las arteriolas. ¿Sí? Ese sería lo que es el sistema arterial, las arteriolas. Y de las arteriolas hay una porción final que se llama meta-arteriolas. Y su principal característica es que hay un grupo de esfínteres que van a estar abriendo y cerrando la circulación a lo que es a los capilares. Entonces, en estos tres o en estas arterias ya vimos que hay funcionalmente tres tipos de vasos, ¿no? ¿Cuál era el primero? De acuerdo a la función. Los de amortiguación. Perfecto, los de amortiguación. Después, los de distribución. Y luego, los de resistencia. Perfecto. Entonces, esta función que van a tener los vasos en cuanto a la circulación arterial o a la presión arterial son muy importantes y depende mucho de las características histológicas de sus capas. Y ya sabemos que la principal sería la túnica media. ¿Sí? Y encontramos que los elementos que van a estar formando la túnica media son células del músculo liso vascular. Vamos a tener tejido conectivo o conjuntivo. Principalmente sus características van a estar dadas por la presencia de fibras elásticas y de colágeno. Dependiendo de la cantidad de estos elementos, pues es la función. Y sabemos que los de la amortiguación tienen una gran cantidad de tejido, fibras elásticas como láminas elásticas. Los de distribución va a predominar lo que son las células de músculo liso. Y los de resistencia tienen estos elementos, pero en mucho menor cantidad. Entonces, estos vasos van a mantener una presión arterial. ¿Sí va quedando claro? ¿Y cuál es esta presión? Pues va de 120 a 80 milímetros de mercurio en promedio, porque esto va a variar dependiendo de las actividades que tenga el cuerpo y de los requerimientos que puedan tener los tejidos. ¿Sí quedó claro? Entonces, yo por eso les decía que tienen que retomar todo lo que hemos visto anteriormente para poder hablar acerca de este tema, que no es difícil, no es tan complicado. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas. Entonces, ya vimos que las arterias de amortiguación
por sus características histológicas, van a funcionar como una bomba subsidiaria. ¿Sí se acuerdan de eso? Que tenemos lo que es la aorta y estas se van a estar distendiendo. Cuando disminuya la presión del corazón, esta distensión que almacenó energía potencial se va a convertir en energía cinética. Va a hacer que al contraerse se mantenga un flujo constante. Entonces, si se dan cuenta, por eso habíamos dicho que no hay un pulso pausado, es un pulso continuo pero pulsátil. Y todo es gracias a las características que vamos a tener con lo que es las láminas elásticas que hay en la aorta. Ahora, ¿qué pasa con los vasos de distribución? Pues ahí tenemos una gran cantidad de células de músculo liso. Y estas van a estar en un tono vascular constante que habíamos dicho que está dado por el sistema simpático. ¿Sí se acuerdan de ello? Y dependiendo de las necesidades, este puede aumentar o disminuir su diámetro. Cuando están en vasoconstricción predomina lo que es el sistema simpático y cuando están en vasodilatación sería el parasimpático. Entonces, de acuerdo a la ley de Pauser, ¿qué dijimos? ¿Qué dice la ley de Pauser? ¿El flujo sanguíneo depende de quién? ¿Del radio? A la cuarta potencia del radio. A la cuarta potencia. Entonces, al aumentar lo que es su radio, va a aumentar ¿qué? El flujo, va a aumentar ¿qué? El gradiente de presión. Obviamente que al aumentar el radio disminuye lo que es la resistencia. Va a aumentar lo que es la velocidad. ¿Hasta aquí quedó claro? Entonces, por eso estos vasos son importantes. Aparte de que van a conducir la sangre hacia los tejidos, pues también van a modificar lo que es la presión arterial. Que claro, ya habíamos dicho que los principales vasos que van a estar regulando lo que es propiamente la presión arterial serían los vasos de resistencia. ¿Por qué? Aquí tenemos lo que son las arteriolas y estas se van a conectar hacia lo que son el lecho capilar. Luego vienen las vénulas. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que las arteriolas en su porción distal tienen unos esfínteres, que serían las metarteriolas. Entonces, estos esfínteres, si se cierra, ¿qué va a pasar con la sangre que se queda acá? Se acumula. Se va a acumular. Por lo tanto, va a aumentar lo que es la presión. ¿Ok? Entonces, hay muchos de estos vasos de resistencia que están conectados con lo que son el sistema capilar. Entonces, mientras unos están abiertos, otros están cerrados. ¿Ok? El objetivo es mantener lo que es una circulación mínima para mantener el funcionamiento basal de los tejidos que no tengan mucha actividad. Pero no crean que esta sangre se va a acumular. No, va a pasar por otros vasos directamente al sistema venoso. ¿Sí quedó claro? Pero obviamente la circulación va a ser menor comparado si es que estuvieran abiertos lo que es la circulación capilar. Entonces, por eso se llama vasos de resistencia, porque estos van a determinar con mayor porcentaje lo que es la presión arterial. Entonces, ustedes pueden pensar que aquellos pacientes que tienen un aumento de la tensión arterial, que tienen lo que es la hipertensión arterial, uno de los problemas que puede haber, que es también parte del tratamiento, es abrir
disminuir estos vasos de resistencia, y para ello se dan lo que son medicamentos vasodilatadores para permitir el aumento del flujo sanguíneo hacia lo que es el sistema venoso. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, como ya mencionamos, la presión va a tener una presión máxima y una presión mínima. La presión máxima es lo que se conoce como presión sistólica y hace referencia a la máxima presión desarrollada durante la eyección sanguínea ventricular. En esta presión son determinantes fundamentales el gasto sistólico y la distensibilidad aórtica. Con una distensibilidad constante, si el volumen sistólico aumenta, también lo hace la presión, es decir, son directamente proporcionales. Mientras que si la distensibilidad aórtica disminuye, la presión también aumenta, son inversamente proporcionales. Que tiene relación con lo que ya nos habían dicho antes, como por ejemplo con pacientes con esclerosis aórtica o en pacientes de edad avanzada, es decir, ancianos, donde la presión arterial alcanza cifras de 160-80 porque va disminuyendo la capacidad elástica de los vasos de amortiguación. Bueno, también la presión arterial diastólica va a ser el valor mínimo de la presión en grandes arterias, y esto va a ser justo antes de la siguiente diástole, además de que es la fuerza de la sangre de las arterias. Esto mientras el corazón está relajado. Entonces está llenándose con sangre el corazón y es en medio de los latidos. Y bueno, se va a denominar presión mínima, y también en la presión mínima la resistencia periférica y la distensibilidad del sistema arterial son determinantes fundamentales. Otro aspecto es que mediante la presión arterial sistólica y la diastólica también se van a obtener otros valores, como son la presión del pulso y la presión arterial media. La siguiente, por favor. Bueno, la presión arterial diferencial es también denominada la presión de pulso que nos acaba de comentar mi compañero. Y esta presión hace referencia a la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esta presión diferencial es la que determina la amplitud del pulso, ya que cuando es mayor, bueno, es más grande la diferencia, el pulso es amplio, mientras que cuando es pequeña, el pulso tendrá una poca amplitud, llamado pulso filiforme. Va a oscilar entre 40 milímetros de mercurio, por ejemplo, en una presión de 120-80, la presión arterial diferencial es de 40 milímetros de mercurio, pero ya vimos, por ejemplo, en el caso de una presión de 160-80, va a incrementar esta presión diferencial hasta 80 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que si cualquiera de las dos presiones, ya sea sistólica o diferencial, aumenta o disminuye, la presión arterial también lo va a hacer. Bueno, también la presión arterial media es la medida de las presiones arteriales medidas en milisegundos y en un periodo de tiempo, y pues eso no va a ser igual a la medida de las presiones sistólicas y diastólicas, porque para frecuencias cardíacas normales
se invierte una mayor fracción del ciclo cardíaco en la diástole que en la sístole, como ya lo habíamos visto. Entonces, la presión arterial sigue estando más cerca de la presión diastólica que de la presión sistólica durante la mayor parte de este ciclo. Prácticamente la presión arterial media es la presión promedio durante el ciclo cardíaco. Y como la duración de la sístole es menor, pues va a ser la presión arterial media es un poco más baja en promedio de la presión sistólica que de la diastólica. De hecho, pues la presión arterial media solo puede determinarse a partir de la medición de la integral del área baja de la curva del registro de la presión. Entonces, la presión arterial media está determinada por un 60% por la presión diastólica y por un 40% por la presión sistólica. Y la presión arterial media es una variable cardiovascular muy importante porque pues va a indicar la presión con la que la sangre llega a todos los tejidos de nuestro organismo. Entonces, esta presión es el resultado de la presión media a lo largo del tiempo. Y bueno, en un adulto joven es de aproximadamente de 90 a 95 milímetros de mercurio. Y pues su valor puede calcularse por la fórmula que aparece ahí, que es la presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica más un tercio de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y pues si se toma como ejemplo que la presión es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, la presión del pulso va a ser de 40 milímetros de mercurio y la presión arterial es de 93, la arterial media es de 93.33 milímetros de mercurio. Finalmente es una presión de perfusión tisular porque con esta presión es con la que se irrigan los tejidos. Y pues en la gráfica podemos ver la presión arterial, bueno, representada la presión arterial sistólica, la del pulso, la arterial media y la diastólica. La siguiente, por favor. A ver, dudas, preguntas con lo que es la presión arterial media. ¿Puedo preguntar? Que me lo expliquen alguien, si es que no hay dudas o preguntas. A ver, pregunta. Pregunto, perfecto. A ver, Adriana, ¿qué es la presión media? ¿Por qué no sacamos la presión media sumando presión sistólica más presión diastólica entre 2? Porque si lo hacemos sería la presión arterial media de 100. Si es que tomamos en cuenta que es 120 la sistólica y 80 la diastólica, serían 200. Entre 2 sería 100. ¿Por qué no lo hacemos? Porque pues van a ser diferentes, ¿no? Y además son inconstantes. Yo creo que bueno, es por eso, ¿no? No. Ludwig. Tal vez por la integral. ¿De qué integral de qué? Para calcular la presión sistólica, ¿no? Ok. Pero algo más sencillo que decir eso. ¿Cómo sería? Todo está de acuerdo al tiempo. ¿Tiempo de qué? Del ciclo cardíaco. ¿Qué hay con esto? ¿Qué hay con el tiempo del ciclo cardíaco? Es todo esto. Todo esto. Todo esto es el ciclo cardíaco. Y si se dan cuenta, no es uniforme.
todo este tiempo vamos a encontrar diferentes presiones. Entonces, no podríamos estar sumando presión máxima con presión mínima y dividirlas entre dos. ¿Por qué? Porque el tiempo de lo que es la sístole es muy corto. Vean hasta dónde llega la presión sistólica. ¿Sí? Hasta acá, lo máximo. Y después empieza a disminuir. Y luego viene lo que es, aquí vemos lo que es la onda dicrota, que es el cierre de las válvulas semilunar. Y aquí tendría que abrir lo que son las válvulas auriculoventriculares y por lo tanto sería el llenado ventricular. ¿Ok? Entonces, propiamente lo que es la presión sistólica sería lo que está por arriba de esta línea. Vamos a aplicarla de color amarillo. Todo esto vendría siendo la presión sistólica. Y todo lo que está abajo vendría siendo lo que es la presión diastólica. Entonces, realmente para sacar lo que es la presión arterial media, tendríamos que sumar todo lo que está de color amarillo y lo que está de color verde. Podríamos decir que sería el área de esos dos. ¿Sí? Y sabemos que el que mayor tiempo dura en cuanto al ciclo cardíaco, pues sería la presión diastólica, es la que va a predominar. Por eso se dice que la presión arterial media es más cercana a la presión diastólica que la sistólica. Y si se dan cuenta, lo que es la presión diastólica aproximadamente es 1/3 de lo que es la presión sistólica. Por eso es que se utiliza 1/3. ¿Sí va quedando claro? Profe, Sí. nada más quería comentar que ya encontré también que hay una fórmula que es una sistólica más 2 diastólicas entre 3. Y por eso es la misma. Exactamente. De hecho, hay 3 fórmulas que podemos nosotros encontrar. La más utilizada y la más sencilla vendría siendo esta. Pero ¿qué otras fórmulas podemos encontrar? Pues bueno, una sería presión arterial diastólica más 1/3. Esta es la que acaban de decir, perdón, de aquí digo otra. Sería presión arterial diastólica, sería 2/3 de la presión arterial diastólica más presión arterial sistólica, 1/3 de presión arterial sistólica. ¿Quedó claro? Que prácticamente es esto, ¿no? Lo que estamos viendo acá. La otra fórmula que podríamos estar utilizando sería presión arterial diastólica por 2, presión arterial diastólica por 2, más presión arterial diastólica más presión arterial sistólica entre 3. Esas serían las fórmulas que podríamos encontrar. La más utilizada sería esta, la más sencilla, que es presión arterial diastólica más 1/3 de presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. Es muy similar, lo que es el resultado va a salir muy similar. Ok. Bueno, lo más importante de esto es que la presión arterial media, como su compañera nos dijo, sería la presión con la cual va a estar llegando la sangre para perfundir los tejidos. ¿Cuáles son los valores normales? De 90 a 95. Pero ¿cuál sería el valor normal mínimo para que haya perfusión sanguínea a los tejidos? ¿Se entiende lo que es perfusión? ¿Cuánto sería lo mínimo? milímetros de mercurio. Si hay menor de 60 milímetros de mercurio, vamos a decir que hay isquemia. ¿Quedó claro? ¿Por qué 60? Sería la presión mínima para que pueda pasar la sangre hacia los tejidos y que les sea proporcionando lo que son los nutrientes. ¿Qué es la presión mínima?
¿Cuál En sería? promedio, con la presión de 120/80, si tú tienes 120/80 de tu presión, la presión arterial media en promedio sería de 93 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa si hay un paciente que tiene una hipovolemia por hemorragia? Si tiene 60 milímetros de mercurio, todavía va a haber perfusión sanguínea, le va a estar llegando lo que es la sangre a los tejidos, pero si disminuye, va a haber isquemia, va a empezar a disminuir el flujo sanguíneo hacia los tejidos. ¿Sí quedó claro?